7 de junio de 2023, Arlington, Indiana. Una pequeña comunidad rural donde todos se conocen, donde las puertas raramente se cierran con llave. Esa mañana, Valerie Tyndall, de 17 años, le dice a sus padres que va a trabajar. Sale de casa como cada día. Su lugar de trabajo está tan cerca que puede caminar, apenas 100 metros de distancia. Valerie nunca regresó. Durante 174 días, su familia la buscó desesperadamente. Carteles por toda la ciudad, equipos de búsqueda, alertas estatales de desaparición. Su madre, Shenna, y su padre, Jack, recorrieron cada rincón, preguntaron a cada vecino, siguieron cada pista. Los investigadores ejecutaron más de 50 órdenes de búsqueda, perros rastreadores, buzos en estanques, drones sobrevolando propiedades. Nada. ¿Dónde estaba Valerie Tyndall? La respuesta los destrozaría, porque Valerie nunca había salido del vecindario, nunca había huido, nunca había desaparecido por voluntad propia. Durante casi 6 meses, mientras su familia rogaba por su regreso, el cuerpo de Valerie yacía enterrado a menos de 100 metros de la puerta de su propia casa. Y la persona que sabía exactamente dónde estaba era alguien en quien confiaban. Valerie era una adolescente normal, cabello castaño, ojos color avellana, una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Vivía con sus padres, Shenna Sandefur y Jack Tyndall, en Arlington, un pueblo pequeño de Indiana. La familia se había mudado desde Indianápolis años atrás, buscando escapar de la violencia urbana. Querían un lugar seguro para Valerie, un lugar tranquilo donde pudiera crecer sin peligro. Arlington parecía perfecto. La ironía de esta decisión se volvería insoportable. Como diría su madre Shenna meses después, nos mudamos lejos de Indianápolis para alejarnos de la violencia y terminamos viviendo justo enfrente de su depredador. Valerie trabajaba para su vecino Patrick Scott, de 59 años, quien tenía un negocio de jardinería. Era un arreglo conveniente. Scott vivía justo detrás de la casa de los Tyndall. Valerie podía caminar al trabajo en 2 minutos. Había trabajado para él durante más de 2 años sin problemas. Scott parecía confiable. Estaba casado. Tenía una hija adulta. Era simplemente otro vecino en esta comunidad pequeña. No había razón para desconfiar. En su última publicación en Instagram, el 7 de junio, Valerie mostraba orgullosa su esmalte de uñas color naranja brillante, un detalle que parecía insignificante. Un detalle que 6 meses después sería crucial para identificar su cuerpo. 7 de junio de 2023, una mañana como cualquier otra. Valerie desayunó con sus padres, se preparó para trabajar. Les dijo que iba a la casa de Scott. Salió alrededor de las 10 de la mañana. Llevaba una camisa azul claro, shorts de mezclilla y sandalias. Según investigaciones posteriores, Scott la recogió cerca de la Shelbyville High School y la llevó a su casa. No está claro por qué cambiaron la rutina habitual ese día. Lo que sí se sabe es que Valerie entró a la casa de Patrick Scott esa mañana y nunca volvió a salir con vida. Las horas pasaron, la tarde, el atardecer. Los padres de Valerie comenzaron a preocuparse. No era normal que no respondiera mensajes. Llamaron a su teléfono. Nada. Enviaron mensajes. Sin respuesta. Jack Tyndall fue hasta la casa de Patrick Scott. Scott salió y habló con él con total naturalidad. Dijo que Valerie había trabajado por la mañana pero que se había ido temprano, que probablemente estaba con amigos, que seguramente llegaría pronto a casa. Scott parecía tranquilo, cooperativo. Incluso mostró preocupación por la chica. No había nada en su comportamiento que levantara sospechas, pero Patrick Scott mentía. Mentía con una frialdad escalofriante, porque él sabía perfectamente dónde estaba Valerie Tyndall. Su cuerpo yacía dentro de su casa, en la oficina, envuelto en plástico negro. Scott lo había dejado ahí durante la noche mientras decidía qué hacer. Al día siguiente construiría una caja de madera,
una caja lo suficientemente grande para contener el cuerpo de una adolescente de 17 años. 8 de junio de 2023. Los padres de Valerie reportaron oficialmente su desaparición al departamento del sheriff del condado de Rouge. Comenzó una de las búsquedas más intensas en la historia de este pequeño condado. El sheriff Alan Rice asumió personalmente el control de la investigación. Los detectives entrevistaron a los padres, revisaron el teléfono de Valerie, su actividad en redes sociales, hablaron con sus amigos. El teléfono de Valerie estaba apagado desde la mañana del 7 de junio. Localizaron su automóvil, un Honda Accord verde, estacionado en un complejo donde Patrick Scott hacía trabajos de jardinería. Esto confirmaba que Valerie estuvo con Scott ese día. Patrick Scott fue entrevistado. Se mostró colaborador, tranquilo. Respondió todas las preguntas sin dudar. Los detectives observaron su lenguaje corporal buscando señales de nerviosismo. No encontraron nada obvio. Mientras Scott hablaba con los detectives, fingiendo preocupación, el cuerpo de Valerie ya estaba enterrado en su propiedad. Lo había enterrado apenas horas después de matarla. 10 de junio. La Policía Estatal de Indiana emitió una Silver Alert para Valerie. La alerta se distribuyó por todo el estado. Miles de personas vieron su foto, sus ojos mirando a la cámara, su sonrisa juvenil. Los medios cubrieron la historia intensamente. Shenna Sandefur suplicó frente a las cámaras: Valerie, si estás viendo esto, por favor, regresa a casa. Te amamos. Solo queremos que vuelvas. La comunidad de Arlington se movilizó. Se organizaron grupos de búsqueda voluntarios. Decenas de vecinos recorrieron campos, bosques, caminos rurales, peinaron cada metro cuadrado. Nada. Es como si la tierra se la hubiera tragado. Patrick Scott participó en las búsquedas, caminó junto a los vecinos, repartió volantes, consoló a los padres de Valerie, les dijo que no perdieran la esperanza. La esposa e hija de Scott también expresaron su preocupación. Rezaron por Valerie. No tenían idea de que estaban viviendo con un asesino. No tenían idea de que el cuerpo de la chica estaba enterrado a pocos metros de su casa. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Junio se convirtió en julio, julio en agosto. El verano terminó, comenzó el otoño. La Silver Alert seguía activa. Los carteles con la foto de Valerie seguían pegados en todas partes. Pero la atención mediática disminuía. Shenna y Jack no se rendían. Continuaron buscando, continuaron rogando, continuaron esperando un milagro que nunca llegaría. Octubre de 2023, 4 meses después de la desaparición de Valerie. Los investigadores no habían estado inactivos. Su atención se había centrado cada vez más en Patrick Scott. Había demasiadas coincidencias. Pequeños detalles en su narrativa que no encajaban perfectamente. El sheriff Rice decidió intensificar la presión. 11 de octubre de 2023. Un equipo de investigadores llegó a la propiedad de Scott con perros cadavéricos. Estos animales pueden detectar restos humanos enterrados a varios metros de profundidad. Los perros fueron llevados alrededor de la propiedad. Y entonces sucedió. 4 perros diferentes alertaron, todos en el mismo lugar. Habían detectado restos humanos en la propiedad de Patrick Scott. 12 de octubre. Los investigadores regresaron con drones equipados con cámaras térmicas. Desde el aire, vieron tierra removida en un área de la propiedad. Estaba cubierta con escombros, pero el patrón era claro. Alguien cavó ahí. Alguien alteró el terreno. Los investigadores documentaron todo, pero necesitaban más evidencia antes de excavar. 28 de noviembre de 2023, 174 días después de que Valerie desapareció. Casi 40 agentes federales y locales llegaron a la propiedad de Patrick Scott, FBI, Policía Estatal, expertos forenses. Patrick Scott fue sacado de su casa. Los agentes lo mantuvieron a distancia mientras el equipo forense comenzaba a trabajar. Los investigadores removieron los escombros cuidadosamente. Debajo, la tierra estaba claramente alterada. Los excavadores
comenzaron a trabajar. Lentamente, metódicamente, cavaron durante horas y entonces las palas golpearon algo sólido. Madera. Era una caja de madera hecha a mano, del tamaño aproximado de un ataúd. El equipo forense la fotografió desde todos los ángulos. La extrajeron del hoyo con extremo cuidado. La abrieron. El olor de la descomposición era inmediatamente reconocible. Dentro había un cuerpo envuelto en plástico negro. Los forenses desenrollaron el plástico lentamente y entonces vieron las manos. En los dedos, todavía visible a pesar del tiempo transcurrido, había esmalte de uñas, color naranja brillante, el mismo color que Valerie Tyndall lucía en su última publicación de Instagram, el 7 de junio. Es ella. Finalmente la encontraron. El sheriff Alan Rice se acercó a Patrick Scott. «Es Valerie, ¿verdad?» Scott no respondió de inmediato. Finalmente, casi en un susurro, asintió. «Tú hiciste esto». Otro silencio. Y entonces Patrick Scott habló. Por primera vez en casi 6 meses, dijo la verdad. «Sí, fui yo». Patrick Scott fue trasladado a la comisaría. Los detectives le leyeron sus derechos Miranda. Scott firmó la renuncia. No pidió un abogado. Estaba dispuesto a hablar. Su voz era monótona, sin emoción, como si estuviera describiendo algo que le sucedió a otra persona. Según Scott, Valerie comenzó a coquetear con él ese día. Le dijo que quería que le comprara un auto. Cuando él se negó, ella lo amenazó. Dijo que le diría a la gente que él había intentado propasarse con ella. Era la clásica excusa de un abusador, culpar a la víctima. Los detectives no creyeron ni una palabra, pero lo dejaron continuar. Tuvimos una discusión, hubo empujones, y entonces tomé mi cinturón, lo coloqué alrededor de su cuello. ¿Y entonces qué pasó? Lo apreté. Ella intentó quitárselo, intentó gritar, pero yo seguí apretando. Sostuve el cinturón hasta que ella dejó de moverse. ¿Cuánto tiempo sostuvo el cinturón? No lo sé. Tal vez 1 minuto, tal vez más. Sostuve hasta que dejó de luchar, hasta que supe que había terminado. La frialdad de sus palabras era escalofriante. Hablaba de matar a una adolescente con la misma indiferencia con la que alguien describiría cortar el césped. La moví a la oficina, la dejé ahí durante la noche. Al día siguiente construí una caja, la envolví en plástico negro, usé cinta adhesiva para sellarla, la enterré, cubrí todo con escombros para que no se notara. Los detectives preguntaron sobre el cinturón que usó para estrangular a Valerie. La respuesta dejó a todos sin palabras. No lo recuerdo específicamente, pero creo que lo seguí usando. Patrick Scott siguió usando el cinturón con el que asesinó a Valerie Tyndall. Lo usó durante casi 6 meses. Es un nivel de psicopatía difícil de comprender. ¿Por qué la mató? Scott se encogió de hombros. No lo sé. En ese momento me pareció lo correcto. Ella iba a arruinar mi vida. No podía permitirlo. ¿Cómo se siente sobre lo que hizo? Scott pensó por un momento. No estoy muy entusiasmado con ello. No había lágrimas. No había arrepentimiento visible. Solo una aceptación fría. Scott admitió que consoló a los padres de Valerie, sabiendo que ella estaba muerta. Admitió que participó en las búsquedas, sabiendo dónde estaba el cuerpo. Admitió que mintió durante meses. Cuando preguntaron sobre su familia, por primera vez mostró emoción. Mi esposa y mi hija no saben nada. No las involucren. Ellas son inocentes. Patrick Scott fue formalmente arrestado y acusado de asesinato, obstrucción de la justicia y proporcionar información falsa. Un juez ordenó que fuera retenido sin fianza. 30 de noviembre. El forense confirmó oficialmente. Los restos eran de Valerie Tyndall. Causa de muerte:
asfixia por estrangulamiento. El sheriff Rice fue a informar a los padres. Shena abrió la puerta, vio los rostros de los oficiales y supo. La encontramos. Lo lamento mucho. Shena se desplomó. Jack la sostuvo mientras ambos lloraban. Durante casi 6 meses mantuvieron la esperanza. Ahora esa esperanza se destruía. ¿Dónde? Rice dudó. En la propiedad de Patrick Scott, enterrada, a menos de 100 metros de su casa. El impacto fue devastador. Valerie estuvo ahí todo el tiempo. Mientras la buscaban por todo el estado, ella estaba prácticamente en su patio trasero. Él nos engañó, dijo Shena con voz rota. Nos miraba a la cara y mentía. Sabía dónde estaba nuestra hija y nos dejó sufrir. La noticia del arresto se propagó por Arlington como un incendio. La conmoción fue total. El hombre que vivió entre ellos durante años era un asesino. Los vecinos estaban traumatizados. Caminaba frente a su casa cada día, dijo una mujer. Saludaba a Patrick todo el tiempo. Valerie estaba enterrada ahí. No puedo procesarlo. La esposa y la hija de Scott estaban devastadas. No tenían idea de lo que había hecho. Vivieron con un asesino durante 6 meses sin saberlo. Abandonaron la casa de inmediato. Se organizó una vigilia a la luz de las velas. Cientos de personas asistieron. Shena habló ante la multitud. Valerie era una niña especial. Era amable, trabajadora, tenía sueños. Todo le fue arrebatado por alguien en quien confiaba. 25 de enero de 2024. El defensor público de Scott, Brian Barrett, propuso un acuerdo de culpabilidad. Mi cliente está dispuesto a declararse culpable de asesinato a cambio de que se retiren los otros cargos y una sentencia de 57 años. El fiscal consultó con la familia Tyndall. ¿Querían un juicio o preferían evitar el trauma y aceptar un acuerdo que garantizara que Scott muriera en prisión? Queremos que vaya a prisión, dijo Jack. Queremos que muera en prisión. Si este acuerdo garantiza eso, lo aceptaremos. El juez aceptó el acuerdo. La audiencia de sentencia se programó para el 11 de marzo de 2024. 11 de marzo de 2024. La sala del tribunal estaba completamente llena. Patrick Scott fue traído vestido con un traje, pero nada podía disfrazar lo que hizo. Shena Sandefur caminó al estrado, miró directamente a Scott. Asesinaste a mi hija, la estrangulaste, le quitaste la vida deliberadamente y luego nos mentiste. Nos miraste a los ojos y nos dijiste que no sabías dónde estaba. Participaste en las búsquedas, todo mientras sabías que nunca la encontraríamos. Shena hizo una pausa. Nos mudamos a Arlington para estar seguros y terminamos viviendo al lado del hombre que mataría a nuestra hija. Confiamos en ti. Valerie confiaba en ti. Eres un monstruo. Espero que cada día que pases en prisión recuerdes lo que le hiciste a mi niña. Jack habló después. Valerie era mi princesa. Tenía toda la vida por delante. Sueños, planes. Tú le quitaste todo eso. No tenías remordimiento. Dijiste que no estabas muy entusiasmado con haberla matado. Mi hija está muerta y tú no estás muy entusiasmado. Espero que estos 57 años sean el infierno. El juez dictó la sentencia. Patrick Scott lo sentenció a 57 años de prisión en el Departamento Correccional de Indiana. Además, deberá pagar $10,000 en restitución. No es elegible para libertad condicional. El martillo golpeó. La sentencia era oficial. Scott sería trasladado a prisión estatal. Pasaría el resto de su vida tras las rejas. Patrick Scott fue transferido al Indiana State Prison. Vive en una celda de 2 por 3 metros. Pasa 22 horas al día ahí. No tiene contacto con otros prisioneros. Simplemente existe, día tras día. Según guardias y psicólogos, parece indiferente. No habla de su crimen. No expresa arrepentimiento. Morirá en prisión, solo y olvidado. La familia Tyndall continúa viviendo en Arlington. Shena ha establecido la Fundación Valerie, que ayuda a familias de víctimas de homicidio. Es su manera de asegurar que la muerte de su hija tenga significado.
No puedo traer de vuelta a Valerie, dice Shena, pero puedo ayudar a otras familias. Puedo usar mi dolor para hacer una diferencia. Jack se ha convertido en defensor de la seguridad juvenil. Habla en escuelas sobre conciencia situacional, sobre no tener miedo de hablar cuando algo se siente mal. Establecieron una beca en nombre de Valerie en la escuela secundaria de Shelbyville. Cada año, un estudiante que planea estudiar enfermería recibe ayuda financiera. El esmalte de uñas color naranja se ha convertido en un símbolo. En el aniversario de su muerte, muchas personas en Arlington pintan sus uñas de naranja en honor a Valerie. El naranja es ahora el color de Valerie. La casa de Scott fue demolida, el terreno fue nivelado. Es un intento de borrar físicamente lo que sucedió, pero no se puede demoler la memoria. Arlington nunca será lo mismo. La confianza que una vez definió a esta comunidad ha sido destruida. Las puertas ahora se cierran con llave. Los padres vigilan más de cerca a sus hijos. Para Shena y Jack, el dolor nunca desaparece. Aprendes a vivir alrededor de ello, dice Jack. Construyes tu vida alrededor del agujero que dejó, pero el agujero siempre está ahí. Celebrar cumpleaños y días festivos es particularmente difícil. Siempre hay un asiento vacío en la mesa, dice Shena. Siempre hay un abrazo que no podemos compartir. Pero también encuentran momentos de alegría, recuerdos felices que los hacen sonreír. No queremos que todo sobre Valerie esté envuelto en tristeza, dice Jack. Ella era una niña feliz. Queremos recordar eso también. Han creado un espacio especial en su casa lleno de fotos de Valerie. A veces me siento ahí y le hablo, admite Shena. De alguna manera me hace sentir conectada con ella todavía. El caso de Valerie Tyndall se ha convertido en un caso de estudio en círculos de aplicación de la ley. Se enseña como ejemplo de una investigación meticulosa que resultó en justicia. Para estudiantes de criminología, Patrick Scott representa un caso fascinante y perturbador. Los psicólogos señalan su aparente falta total de empatía, su incapacidad para conectar emocionalmente. Lo más escalofriante es cuán normal parecía Scott. No había señales evidentes, no había historia de violencia. Esto plantea preguntas inquietantes. ¿Cuántas personas como Scott existen en la sociedad? Valerie Tyndall tenía 17 años cuando murió. Tenía sueños de ser enfermera. Le gustaba pintar sus uñas. Tenía una risa contagiosa. Amaba a su familia. Tenía toda una vida por delante. Patrick Scott le quitó eso, pero no puede quitarle su memoria. No puede borrar el impacto que tuvo en las personas que la conocieron. No puede eliminar el amor que su familia siente por ella. Valerie Tyndall vivió, importó y será recordada. Esa es su legado, no la manera en que murió, sino la manera en que vivió. Un recordatorio de una vida preciosa, perdida demasiado pronto. Un llamado a hacer mejor, a estar más atentos, a cuidarnos mutuamente, y un testimonio del amor inquebrantable de una familia que nunca dejará de honrar su memoria. Esta es la historia de Valerie Tyndall.